Me echaron del rancho sin avisar, pero lo que hizo el capataz después sorprendió a todos. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. En el porche de una vieja casa de madera estaba Edward Whitmore, un ranchero con el rostro curtido por el sol y los años. Sentado en una silla de madera que crujía con cada movimiento, miraba el horizonte con la mirada perdida. Su camisa de franela, ya descolorida, colgaba floja sobre sus hombros anchos, y en sus manos ásperas sostenía una foto vieja. La foto mostraba a una mujer sonriente, de cabello claro y mirada cálida. Margaret, su esposa, su vida entera, que murió hace 5 años. Desde que ella se fue, el rancho ya no fue el mismo. El silencio se instaló en cada rincón, y el único sonido constante era el de los pasos suaves de Bruno, su perro leal, un pastor alemán viejo que lo seguía a todos lados como una sombra fiel. Edward heredó esas tierras de su padre, y su padre antes que él. Durante más de 40 años trabajó la tierra con sus propias manos. Crió a su hijo, mantuvo vivo todo lo que valía la pena. Ahora no quedaba mucho más que los recuerdos. El ganado se vendió, los trabajadores se fueron. Solo él, Bruno y los vientos del norte seguían allí. Dentro de la casa, todo parecía un retrato del tiempo detenido. Las cortinas descoloridas se movían con el viento. En la chimenea apagada, una cobija de crochet seguía intacta desde el último invierno. La máquina de coser de Margaret aún estaba en un rincón de la sala, con un pedazo de tela floreada a medio terminar en la aguja. Todo hablaba de ausencias, de amor y pérdida, de una permanencia dolorosa. En la cocina, sobre la mesa de madera rústica, había 2 tazas, una usada con restos de café fresco y otra vacía, que Edward ponía todos los días para Margaret, como si ella fuera a regresar en cualquier momento. Era su ritual silencioso, su grito callado de nostalgia. Ese día, sin embargo, algo flotaba en el aire, un presentimiento, un cambio, y Edward, aunque no lo sabía, estaba a punto de ver cómo el suelo bajo sus pies empezaba a ceder. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado y un silencio roto solo por el canto lejano de un halcón solitario. Edward estaba en el establo, cepillando despacio el lomo de un viejo caballo castaño llamado Chester, cuando escuchó el ruido de un coche que subía por el camino de tierra. Era un todoterreno moderno, cubierto de polvo por el viaje, que se detuvo frente a la casa con un leve rechinar de llantas. De él bajaron William Whitmore, su único hijo, y su reciente esposa, Claire, una mujer de rostro bonito, ojos fríos y un porte altivo, claramente incómoda con el olor a heno y madera vieja. William, alto, de facciones firmes y cabello rubio bien peinado, llevaba jeans nuevos y una camisa sin una sola arruga. Era un hombre de ciudad, ya lejos del polvo que lo crió. A diferencia de su padre, sus manos estaban limpias y sus botas no tenían marcas del campo. Caminó hacia el establo con pasos decididos y fríos. «Papá», saludó sin emoción. «Tenemos que hablar». Edward lo miró un momento. Por instinto, supo que ese «tenemos que hablar» no traería buenas noticias. Guardó el cepillo con calma, se limpió las manos en un trapo que traía en el cinturón y asintió con un leve movimiento de cabeza. Entraron a la casa en silencio, seguidos por Claire, que apenas miró los objetos antiguos en las paredes, como si fueran cosas desechables de un tiempo pasado. Se sentaron a la mesa de la cocina. Bruno se echó en el suelo, bajo los pies de Edward, atento al ambiente tenso. William sacó una carpeta de cuero, extrajo unos papeles, pero no los mostró de inmediato. Fijó la mirada en su padre. «Claire y yo hemos hablado del futuro», empezó con un tono plano casi de oficina, «y creemos que es hora de que este lugar pase a otra etapa». Edward entrecerró los ojos. No dijo nada, esperaba más. «La casa ya no es tuya», soltó William al fin. «Claire y yo vamos a formar nuestra familia aquí. Tú te mereces un lugar más cómodo, un departamento en el pueblo tal vez. No puedes seguir viviendo en este rancho viejo y solo». Claire bajó la mirada con disimulo, aunque una sonrisa apenas visible curvaba sus labios. William, por su parte, se mantenía firme, como si hubiera practicado el discurso 100 veces frente al espejo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra,
Edward se levantó despacio, caminó hasta la ventana y miró el campo. Los álamos se movían suavemente con el viento. Su voz, cuando por fin habló, era un susurro roto. Este lugar no es solo una casa, es mi sangre y la de tu madre. William cerró la carpeta con un golpe seco. Es hora de seguir adelante, no puedes aferrarte a fantasmas. Bruno, como si entendiera el tono, gruñó bajito. Edward no respondió, no discutió, solo asintió con un leve movimiento de cabeza. Y entonces, sin decir más, empezó a empacar en silencio. La luz de la tarde entraba de lado por las ventanas del rancho, pintando de un dorado apagado los muebles viejos y los objetos cubiertos de polvo que parecían olvidados por un tiempo ya perdido. Edward, con pasos lentos y pesados, subió las escaleras hacia el cuarto que alguna vez compartió con Margaret. Cada escalón crujía bajo su peso, como si protestara por lo que estaba a punto de pasar. En el cuarto, el silencio era total. El armario de madera oscura aún guardaba al fondo los vestidos de su esposa, conservados con el cuidado de quien no tuvo valor para vaciar el espacio que ella ocupaba. Con manos temblorosas, Edward sacó una vieja maleta de cuero que había sido de su padre. Dentro, empezó a doblar algunas camisas gastadas, un par de pantalones, un suéter que Margaret tejió en un invierno muy frío. Sus manos se detenían en cada prenda, como si cada doblez fuera una despedida silenciosa. Sobre el tocador había un relicario de plata. Lo abrió con cuidado. Dentro, una foto de Margaret con un pequeño mechón de cabello dorado. Era el que ella llevaba cerca del corazón. Edward lo colgó en su propio cuello, sin decir palabra. Bruno, echado en la puerta del cuarto, lo miraba en completo silencio. Sus ojos eran profundos y húmedos, como si entendiera el peso de todo. Cuando Edward puso la maleta en el suelo, el perro se levantó, moviendo la cola apenas, pero sin alegría. Parecía esperar que en cualquier momento todo se deshiciera como un mal sueño. En la sala, Edward tomó su sombrero de ala ancha, el que usaba desde que tenía poco más de 20 años. Con él, la bastón de madera tallada a mano que su padre le dio el día que heredó el rancho. Pasó los dedos por los tallados, como quien lee una historia en braille. Un pequeño crucifijo de madera colgaba de la punta del bastón, símbolo de fe, de resistencia. No se despidió de William, que seguía abajo, revisando papeles junto a Claire. Edward solo bajó con dignidad, con los ojos firmes y la espalda recta a pesar del peso que llevaba en el alma. Cuando cruzó la puerta, el sol ya empezaba a caer detrás de la colina, tiñendo todo de un rojo encendido. Bruno siguió a su dueño, en completo silencio, como si supiera que ese momento marcaba el fin de algo sagrado. Atrás, la casa quedó de pie, pero vacía, como un cuerpo sin alma. Mientras Edward se alejaba del rancho con la maleta en una mano y el bastón apoyado pesadamente en la otra, una brisa fresca sopló entre los álamos. Fue como una caricia antigua, como una voz que no se oye pero se siente, y entonces, sin buscarlo, los recuerdos empezaron a llegar, uno por uno, envolviéndolo como una cobija cálida en medio del frío. La imagen era clara, nítida, como si hubiera pasado apenas ayer. Era el invierno de 1996. Edward acababa de regresar de la ciudad, con las botas cubiertas de barro seco y la chamarra mojada por la nieve que empezaba a derretirse. La vida en el rancho aún estaba llena de risas entonces. Margaret lo esperaba junto a la chimenea, con las mejillas rosadas y una taza de chocolate caliente en las manos. Aún no existía William, solo ellos dos, y el campo entero. Ese día, algo rompió la rutina. Mientras cerraba la reja del corral, Edward escuchó un quejido débil, casi apagado, que venía de entre las pacas de heno. Intrigado, se acercó y apartó la paja con cuidado. Ahí, temblando de frío y cubierto de lodo, había un cachorro apenas vivo. Era una bolita de pelo grisáceo, con los ojos entrecerrados, hambriento y con una herida en la pata trasera. Edward se arrodilló en el suelo helado, lo envolvió en su chamarra sin pensarlo y lo llevó dentro de la casa. Margaret frunció el ceño con ternura cuando lo vio entrar, empapado y sucio, cargando a ese animalito frágil como si fuera un bebé. «No va a sobrevivir la noche, Edward», susurró ella, acariciando la cabeza del cachorro con dedos suaves. «Va a sobrevivir», respondió él con voz firme,
Mientras respire, lo voy a intentar. Y así fue. Pasaron noches sin dormir, alimentándolo con leche tibia por una jeringa, envolviéndolo en cobijas frente al fuego, cuidando cada respiro. Margaret le cantaba bajito mientras dormía y Edward lo llevaba con él a todas partes del rancho, incluso cuando aún cojeaba. Día tras día, el cachorro fue ganando fuerza y sus ojos, dos esmeraldas claras, empezaron a brillar con una lealtad silenciosa, incondicional. Cuando por fin pudo caminar, lo primero que hizo fue seguir a Edward al campo, tambaleándose, pero decidido. Fue Margaret quien le puso el nombre. Bruno, dijo ella sonriendo, tiene mirada de viejo sabio. Desde ese día, Bruno nunca se separó de Edward. Lo acompañó en tormentas, cosechas, nevadas y también en la soledad más dura cuando Margaret murió una madrugada de otoño. Fue Bruno quien se echó junto a la puerta del cuarto y no se movió por 2 días. Fue Bruno quien lamió las lágrimas de Edward cuando nadie más lo vio llorar. Y ahora, mientras caminaban juntos bajo la luz dorada del atardecer, Edward entendía que su lazo con ese perro era más que compañía. Era testigo de toda una vida. La mañana siguiente amaneció gris, con un cielo cubierto de nubes bajas que parecían rozar las copas de los álamos. La casa crujía con el viento, como si lamentara lo que estaba por pasar. Edward bajó las escaleras despacio, con la vieja maleta en una mano, el bastón en la otra, y Bruno caminando detrás atento a cada paso. No hubo palabras, no hubo despedidas, solo el sonido seco de sus botas contra la madera vieja del piso y el leve clic de las uñas del perro. En la entrada se detuvo un momento. Sus ojos se quedaron en cada detalle, como si quisiera grabarlo todo en la memoria. La pared con marcas de altura de su hijo, hechas a lápiz desde que tenía 3 años. El reloj de péndulo que Margaret ajustaba todas las noches antes de dormir. La cobija azul doblada sobre el sofá, que aún guardaba el suave olor a lavanda que ella usaba en el cabello. Todo ahí hablaba de permanencia, y ahora era hora de irse. Edward se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho. Respiró hondo, como si con ese aliento quisiera tragarse todo lo que dejaba atrás. Acarició con suavidad el marco de la puerta, y luego, con un gesto tranquilo, cruzó el umbral. Afuera, William y Claire observaban desde la ventana del despacho, él con el ceño fruncido, como buscando una justificación interna, y ella, con los brazos cruzados, sin inmutarse. Ninguno de los dos se movió, ninguno habló. Edward no esperaba que lo detuvieran. Con pasos firmes, bajó del porche, cruzó el patio de piedras sueltas y pasó junto al viejo roble plantado por su abuelo. Ahí se detuvo, extendió la mano y tocó el tronco rugoso del árbol. Ese roble lo había visto crecer, llorar, reír, caer y levantarse. Ahí, Margaret solía sentarse en las tardes de verano con un libro en el regazo. Ahí enterraron al primer perro de la familia y después los juguetes de la infancia de William. Todo ahí era historia. Bruno, al notar la pausa, se sentó junto a Edward y levantó el hocico al viento, como si oliera el pasado. Por fin, Edward siguió adelante. Cruzó la reja de madera sin mirar atrás. El sonido de la reja al chirriar fue como un suspiro. Y así, con el cielo cerrado encima y el alma pesada, Edward y Bruno caminaron hacia el campo, hacia ningún lugar, pero con dignidad. No había rencor, solo el dolor de quien sabe que dio todo lo que pudo, y aún así, no fue suficiente. El camino de tierra se extendía entre colinas bajas y campos llenos de hierba seca. Edward avanzaba despacio, dejando atrás el rancho como quien se arranca un pedazo del alma. El viento soplaba más fuerte ahora, levantando pequeñas nubes de polvo que se deshacían en el aire, como recuerdos que se escapan. Bruno, siempre a su lado, caminaba en silencio, con las orejas levantadas, atento, fiel incluso en la tristeza. A unos 1000 metros del rancho, en un terreno que alguna vez fue potrero para caballos salvajes, había una vieja cabaña de madera, medio escondida entre árboles torcidos. Era un lugar olvidado que Edward había arreglado años atrás con sus propias manos, pensando en convertirlo en un refugio para cuando se jubilara. Margaret quería esa idea. Decía que ahí podrían envejecer lejos de todo, escuchando solo los sonidos de la naturaleza y el crujir de la madera bajo sus pies.
Nunca llegaron a usarla. Y ahora, décadas después, era ahí donde él planeaba descansar. Al llegar, empujó la puerta con esfuerzo. La madera chirrió con una resistencia casi simbólica. Adentro, todo estaba cubierto de polvo y olía a tiempo detenido, pero la estructura seguía firme. Puso su maleta sobre una silla y apoyó el bastón en una esquina. Suspiró. Era un lugar sencillo, pero era algo. Al menos era suyo. Bruno, que hasta entonces lo seguía de cerca, empezó a olisquear el suelo con inquietud. Caminó en círculos. Rozó el hocico contra la puerta entreabierta. De pronto, levantó las orejas, miró fijo hacia el camino de vuelta al rancho y corrió. Rápido, decidido, sin dudar. ¡Bruno!, gritó Edward con la voz quebrada. ¡Bruno, regresa! Pero el perro no se detuvo. Edward salió tras él arrastrando los pies con el corazón latiendo fuerte, no por el esfuerzo, sino por la herida que se abría otra vez. Desde la colina pudo ver al animal cruzar la reja de vuelta a la casa y perderse entre los campos. Eso no era solo instinto, era un llamado más fuerte que las palabras, más profundo que cualquier orden. Era un lazo. Claro que volvió, murmuró Edward con los ojos húmedos. Ese sigue siendo su hogar, aunque yo ya no tenga lugar ahí. Y sin pensarlo más, apretando los dientes contra el viento, empezó a bajar la colina, paso a paso, duro, pesado, pero con un fuego nuevo en los ojos. No iba a dejarlo solo. El viento había cambiado. Traía consigo un olor antiguo a lluvia lejana, a tierra viva. Edward, empapado en sudor y con la respiración agitada, cruzó por segunda vez en 2 días la reja del rancho. Su figura, encorvada pero firme, se recortaba contra el cielo gris, como si el tiempo se negara a doblegarlo del todo. A lo lejos, vio a Bruno sentado en la puerta principal, inmóvil, esperando como un guardián fiel. Al ver a su dueño, el perro se movió y corrió hacia él, moviendo la cola una sola vez, con seriedad, como quien sabe lo que hay que hacer. Edward se detuvo frente al porche. El silencio era casi sepulcral. William apareció en la puerta, con una camisa de lino blanco impecable, los brazos cruzados y la mirada cargada de incomodidad. Claire, al fondo, observaba en silencio, fingiendo indiferencia, pero con los ojos ligeramente entrecerrados por la tensión. «¿Qué haces aquí?», preguntó William, con la voz tensa, fría, como si temiera la respuesta. Edward subió los 3 escalones con la fuerza de quien lleva no solo el peso del cuerpo, sino el de toda una historia. Apoyó el bastón en el suelo con firmeza y miró directamente a los ojos de su hijo. «Bruno volvió», dijo, con la voz ronca pero sólida. «Y mientras ese perro regrese, yo también tengo un lugar aquí». William apretó los dientes. Dio un paso adelante, casi retando a su padre. «No puedes usar a un animal para justificar tus caprichos, papá. Ya hablamos de esto. Esta casa ya no es...». Edward lo interrumpió. No alzó la voz, pero cada palabra cayó como plomo. «Esta casa se pagó con mis manos. Cada tabla, cada clavo, cada pedazo de tierra. Tu madre y yo la construimos desde cero, mientras tú aprendías a caminar en el lodo». Claire desvió la mirada. «¿Y sabes qué más?», continuó Edward, con la voz ahora temblando no por debilidad, sino por una verdad contenida. «Esta casa iba a ser tuya algún día, sí, pero con respeto, no con órdenes, no con desprecio, no con ese tono». William intentó responder, pero no encontró las palabras. «Tu madre murió aquí, yo envejecí aquí, y ahora quieres borrarme como si fuera un mueble viejo. Pero no soy un mueble, William. Soy tu padre». Hubo un silencio largo. Claire dio unos pasos adelante, colocándose junto a su esposo. Su rostro seguía sin mostrar nada, pero su mano se cerró en un puño leve. Edward, sin apartar los ojos de su hijo, dio un paso atrás y murmuró: «No vine a pelear. Vine porque no puedo aceptar que el alma de esta casa sea tratada como una carga». Bruno ladró una sola vez, seco, como si marcara el fin del discurso. William, visiblemente alterado, no respondió. Solo respiró hondo, bajó la mirada y se giró hacia adentro de la casa murmurando algo que no se entendió. Edward se quedó firme. No se iba a mover, no esta vez. La tensión aún flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Edward seguía de pie en el umbral,
con la espalda recta y el rostro endurecido por años de silencios guardados. William, dentro de la casa, caminaba de un lado a otro en la sala como león enjaulado, mientras Claire lo miraba sin decir palabra, con los ojos fijos en el rostro de su suegro, como si intentara adivinar si ese hombre ya vencido tenía algún as bajo la manga. Entonces, el ruido de un motor lejano rompió el silencio. Un viejo camión Chevrolet azul claro apareció por el camino principal, levantando una nube de polvo. Mientras se acercaba, Edward entrecerró los ojos y una sombra de reconocimiento cruzó su rostro. «No puede ser», murmuró. El camión se detuvo frente a la casa y de la cabina bajó Franklin Cooper, un hombre de unos 70 años, alto, flaco y con el cabello blanco peinado hacia atrás con cuidado. Llevaba jeans gastados, botas bien boleadas y una chamarra de cuero que parecía cargar décadas de historias. Su mirada era firme y sus pasos seguros como los de alguien que sabe exactamente qué hace. William frunció el ceño al verlo acercarse. «¿Y este quién es?», murmuró bajito, apenas audible para Claire. Edward dio un par de pasos adelante. «Es Frank Cooper. Fue el capataz de este rancho por más de 30 años y el único hombre que nunca me falló». Frank no saludó con aspavientos. No era su estilo. Caminó directo hacia Edward, sacó un sobre grande y doblado de su chamarra y se lo dio sin rodeos. «Estuve buscando esto por meses», dijo con voz áspera. «Lo encontré en el archivo del banco en Jackson. No podían localizarte. Tu nombre sigue como único dueño de esta propiedad. Nunca firmaste ninguna cesión, Ed. La escritura aún es tuya». Claire dio un paso atrás. William palideció. Miró a su padre como si lo viera por primera vez. El orgullo que hasta entonces lo sostenía se desmoronó despacio en su rostro. «Esto no puede ser. Tú dijiste que ya no la querías», balbuceó mirando a Edward, luego a Claire. «Dijiste que ibas a renunciar. Y tú dijiste que la cuidarías», interrumpió Edward con una calma feroz, no echándome como si fuera un estorbo. Frank habló de nuevo, esta vez con dureza. «También encontré algo más». Sacó un segundo sobre. Ahora sus ojos se clavaron en Claire. «Este es el contrato de hipoteca que tu encantadora esposa firmó a espaldas de tu padre, usando el terreno como garantía. Falsificó su firma en un documento anterior que, por suerte, nunca se registró». William se quedó tieso. Claire bajó la mirada, con los labios apretados y el rostro sin una gota de color. «¿Qué hiciste?», preguntó William con voz rota. «Claire, dime que no es cierto». «Lo hice por nosotros», respondió ella al fin, con una sonrisa rota. «¿Crees que podríamos criar un hijo en este lugar?». Silencio. Bruno gruñó bajito, como si oliera el veneno en sus palabras. Edward no dijo nada. Solo sostuvo los papeles en su mano y volvió a mirar el rancho, su rancho, con una mezcla de tristeza y justicia recuperada. Frank lo miró de reojo. «Esto sigue siendo tuyo, Ed. Siempre lo fue». El papel temblaba en las manos de William. El viento quería arrancárselo, pero él lo apretaba contra el pecho, como si así pudiera negar lo que decía, deshacerlo, regresar el tiempo. La confesión de Claire y la llegada de Frank lo habían dejado sin suelo bajo los pies. Su mundo, construido con decisiones frías y una seguridad falsa, se había roto frente a todos. Edward lo miraba en silencio, no con orgullo ni con odio, solo con una tristeza pesada, resignada, como un padre que ve en su hijo el reflejo torcido de todo lo que intentó enseñar. Claire, de pie unos pasos atrás, mantenía el mentón levantado, pero sus ojos ya no tenían la arrogancia de antes. Ahora miraba a William como quien calcula si aún vale la pena pelear o salir corriendo. «Claire», murmuró William al fin, «¿cómo pudiste? ¿Cómo te atreviste a usar el nombre de mi padre?». Ella no respondió de inmediato. Solo bajó la mirada, se abrazó a sí misma y suspiró con un cansancio repentino. «Hice lo que creí necesario. Tú nunca ibas a tener el valor para hacerlo solo. Solo te ayudé a decidir». La frase cayó como piedra en el agua. William se giró hacia Edward sin poder sostenerle la mirada. «No quería que pasara así, papá», dijo casi en un susurro. «No sabía lo de la hipoteca, te lo juro. Yo pensé que estabas listo para dejar todo atrás, que te hacía un favor». Edward se acercó despacio, con pasos pesados pero firmes. Cuando estuvo frente a él,
le tendió los papeles que Frank le había dado. «Nunca pedí favores, hijo. Solo respeto». William tragó saliva. La voz de su padre tenía el peso de un martillo, pero estaba dicha con la calma de quien ya lloró lo suficiente. No había odio, solo decepción. «Me equivoqué», murmuró William, y por fin levantó los ojos. «Pensé que el futuro empezaba cuando uno deja atrás el pasado, pero no entendí que este lugar no es el pasado, es la raíz». Edward bajó la cabeza un poco, reconociendo la verdad en sus palabras. «Dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí». Pero no respondió. Esto no era una reconciliación, era un comienzo posible, tal vez. Frank, que hasta entonces estaba callado, encendió un cigarro con manos firmes y lanzó una mirada a Claire. «Deberías irte antes de que la vergüenza te alcance», dijo sin alzar la voz. Claire, altiva por última vez, solo se alisó el cabello, se dio la vuelta y entró a la casa sin decir nada. Al pasar junto a William, no le tocó el hombro, ni lo miró, solo desapareció. Bruno se echó otra vez en la puerta principal en silencio, como diciendo. La casa volvió a respirar. El sol se ponía detrás de las colinas, pintando el cielo de un naranja pálido que poco a poco se desvanecía en tonos de lavanda y gris. El rancho, bañado por esa luz cálida del atardecer, parecía respirar de nuevo después de días de tensión, como si la tierra misma hubiera soltado un suspiro largo y profundo. El viento pasaba otra vez entre los álamos, pero esta vez no traía peso, sino alivio. Edward estaba sentado en su vieja silla de madera, la misma que crujía suavemente bajo su peso, como un amigo fiel que esperaba su regreso. A sus pies, Bruno descansaba con el hocico apoyado en las patas, los ojos entrecerrados, pero siempre atento al menor movimiento. A su lado, sobre la mesita del porche, estaba el relicario de plata de Margaret, ahora limpio y brillante. Edward lo había abierto más temprano ese día, y por un buen rato no dijo nada. Solo miró la foto dentro, como quien habla en silencio con los que ya no están. Dentro de la casa, William caminaba callado, redescubriendo los cuartos. Pasaba la mano por los muebles antiguos, se detenía frente a las fotos en las paredes, miraba los detalles que nunca había notado de verdad. La herencia de su padre, antes invisible, ahora pesaba como un testamento vivo, un hogar hecho de sudor y memoria. En la cena no hubo grandes palabras, solo pan, café caliente y un par de frases cortas entre padre e hijo. Pero ahí, en el silencio, había más reconciliación que en cualquier discurso. William recogió los platos sin que nadie se lo pidiera. Edward solo lo miró sin decir nada, pero con los ojos un poco húmedos. Cuando la noche cayó por completo, el cielo se llenó de estrellas. Edward se levantó despacio, se acercó a la barandilla del porche y miró el horizonte. Los campos oscuros se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y allá, entre las sombras, se adivinaba la silueta de los viejos pastizales que alguna vez cuidó con Margaret y Frank. «Aún queda mucho por hacer», murmuró bajito, casi para sí mismo. Bruno levantó una oreja como si entendiera. Edward volvió a sentarse y por primera vez en mucho tiempo cerró los ojos con calma. No había recuperado el pasado, pero había protegido su raíz, había defendido su nombre y lo había hecho sin rencor. La cámara se alejaba lentamente, mostrando a Bruno echado en la puerta, atento y en paz, y a Edward, con el rostro hacia el cielo estrellado, respirando con una serenidad que solo los justos conocen. Han pasado 3 años desde esa tarde en que Edward Whitmore regresó al rancho con Bruno a su lado y la dignidad intacta. Mucho cambió desde entonces, pero algunas cosas, las esenciales, siguen firmes como las raíces de los álamos que rodean la propiedad. William ya no es el mismo. Después del escándalo con Claire, quien se fue para siempre sin dejar rastro, tuvo que enfrentar sus propios escombros internos. Durante meses se dedicó al trabajo pesado que siempre había evadido. Arregló cercas, cavó zanjas, limpió establos. Al principio lo hacía en silencio, como quien cumple una sentencia. Pero con el tiempo empezó a entender que en cada clavo que martillaba había algo de redención. Él y su padre no se volvieron los mejores amigos, tampoco hablan todos los días, pero comenzaron a compartir pequeños momentos, un café caliente al amanecer,
El sonido de la lluvia en el tejado, una mirada callada cuando Bruno corría por los campos como en los viejos tiempos. El dolor no se fue, pero ya no lastima como antes. Se convirtió en memoria. Frank Cooper volvió al rancho seguido. Aunque jubilado, ayudaba en las temporadas de cosecha y contaba historias antiguas a William, como quien pasa un código de honor que no está en los libros. Bruno, cada vez más canoso en el lomo y más lento en sus pasos, seguía firme. Ya no perseguía conejos, pero aún vigilaba el porche como si el mundo dependiera de ello. Y cada vez que Edward salía con su bastón y se sentaba en la mecedora, Bruno se echaba a su lado en paz. Un día de primavera, William encontró entre los papeles de Margaret una carta que ella escribió y nunca envió. Era para él, para su yo futuro. En ella hablaba del rancho, del amor por Edward, de la importancia de escuchar el silencio y respetar la tierra que nos cría. William la leyó con lágrimas en los ojos, sentado en el mismo cuarto donde ella dejó este mundo. Ahí entendió todo lo que antes había ignorado. Hoy el rancho Whitmore está vivo, no lleno de lujos ni modernidades, pero sí de historia, de campo trabajado con manos honestas y de un legado que se honra todos los días. Edward, con sus 78 años, aún camina despacio por la tierra que nunca dejó de ser suya, y cuando el sol se pone, el porche se ilumina con el reflejo dorado de una vida que, a pesar de las cicatrices, encontró su lugar. Y Bruno sigue ahí, viejo, cansado, pero fiel como el primer día, porque hay hogares que no se miden en ladrillos, sino en amor, memoria y resistencia. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.